Expediente número 30, causa número 30, perdón, expediente 4344-2016, proceso de amparo, iniciado por don Neri Diego Dávila Ortiz contra la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República y otros. Por la parte demandante ha solicitado informar el abogado Aníbal Gonzalo Quiroga León y por la parte demandada el abogado José Martín Sánchez Torales, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial. Señor abogado, de la parte demandante, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional, el asunto que es materia de la presente vista es importante para mi patrocinado, por cierto, pero es relativamente sencillo. Se trata de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio que se hace ante un notario y que se notariza, y por lo tanto se eleva escritura pública, dentro de los alcances de la ley que permite estos procesos no contenciosos a nivel notarial. Cuando el notario termina de hacer esta protocolización, pone en conocimiento del COFOPRI la decisión. El COFOPRI no manifiesta su oposición en el plazo de ley y por lo tanto esto se protocoliza. Posteriormente llega una oposición que el notario le dice al COFOPRI, eso es extemporáneo. Este expediente, esta escritura pública de prescripción adquisitiva de dominio, es presentada al juzgado para su ejecución y en fase de ejecución se expide el auto de ejecución, un proceso ejecutivo. Y el COFOPRI es notificado y tampoco hace la oposición oportunamente. Formula una oposición de manera extemporánea, que el juez declara extemporánea en su momento. Pero luego acá empieza el drama procesal, porque el COFOPRI deduce la nulidad de esa negativa de la oposición, aduciendo que no había sido notificado. Y a partir de ahí logra por vía indirecta lo que la ley prohíbe de manera directa. Es decir, la ley no permite sustituir los artículos de nulidad por los medios de impugnación, pero logra que el juzgado anule la resolución que declaraba improcedente la oposición, porque supuestamente el COFOPRI no había sido notificado. Y se hace toda una discusión acerca del derecho de defensa, si fue notificado o no fue notificado, y finalmente llega esto hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema declara improcedente la casación porque era un tema menor procesal, y al final de cuentas el proceso de ejecución se cae porque supuestamente no fue notificado el COFOPRI. Pero es aquí que efectivamente sí fue notificado. Y por eso interpusimos el proceso de amparo por violación al debido proceso, por afectación a la motivación y porque el expediente estaba basado en una cuestión de hecho que era falsa. La primera sala de ese tribunal ha pedido, mediante un oficio, al Servicio de Notificaciones Judiciales que le oficie si fue notificado o no fue notificado el COFOPRI. Y efectivamente le ha contestado el servicio diciendo que las notificaciones de aquella vez sí fueron bien hechas y sí fueron recibidas por el COFOPRI. En consecuencia, no había ninguna razón para la nulidad, no había ninguna razón para que este proceso se alterara por la inacción y por la falta de diligencia procesal de COFOPRI, y no había ninguna razón para que un ciudadano viera desestimada su pretensión judicial porque el tema se construye sobre una mentira. Obra en el expediente, y ha sido remitido justamente a petición del Tribunal Constitucional, el oficio 545 del 2012, fechado el 20 de diciembre de 2017, en que se dice, tengo a bien dirigirme a usted en los seguidos por Neri Diego Dávila Ortiz contra COFOPRI y otros sobre ejecución de obligación y recurso de despecho para remitir copia certificada del cargo de notificación. Y acá aparece el cargo de notificación. En su día sí fue notificado el COFOPRI y lo que hace es inventar y esconder una cédula de notificación para luego sustentar con eso su nulidad. De eso trata el caso, señor presidente, señores magistrados. No es posible que un proceso judicial se anule y la persona vea detenida su pretensión de tutela judicial efectiva porque se inventa una ausencia de notificación y una aparente deficiencia en el derecho de defensa de una institución como el COFOPRI. Por estas consideraciones, señor presidente y señores magistrados, solicitamos que se declare fundado nuestra demanda de amparo por
afectación al debido proceso y a la motivación razonable y al hecho de estar basado el expediente en una mentira, y que se, acogiendo a esa pretensión, se reponga la causa al estado anterior de la violación constitucional para que el juez disponga la ejecución como se había solicitado originalmente. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. El abogado de la parte demandada puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional. Si bien es cierto, se hace referencia a la resolución que causa agravio, en este caso la resolución número 3, que es un auto final. En esta resolución se declaró fundada la solicitud realizada por el actor y como consecuencia de ello se dispuso la inscripción en los registros públicos del título de ejecución. Tenemos que retrotraernos al momento procesal en el cual se emiten las resoluciones que son materia de cuestionamiento. Para los magistrados que intervienen en ese proceso, en ese momento procesal existía duda respecto a la notificación del auto final. Es por ese motivo de que resuelven declarar nulo todo lo actuado y disponen la notificación del auto final. Notificado nuevamente esta resolución, es apelada y sube a la sala superior. En la sala superior se declara improcedente la demanda básicamente porque el título de ejecución con el cual se interpone la demanda del proceso originario no cuenta con los requisitos legales. Es decir, no existe un mandato cierto, expreso y exigible a cargo de SUNARP o de COFOPRI para que se inscriba la propiedad. Asimismo, se establece en la resolución superior que el derecho de propiedad se encuentra ventilando en otro proceso, en el proceso 3602-2003, que se tramita ante el 12º Juzgado Contencioso Administrativo. En este juzgado se viene discutiendo la propiedad del inmueble que fue materia del proceso de prescripción adquisitiva notarial. En ese sentido, consideramos de que, teniendo en cuenta el momento procesal, no existe vulneración al debido proceso, toda vez que los magistrados resolvieron conforme al estado en que se encontraba el expediente. En ese momento no existía el cargo de notificación del auto que ponía fin al proceso. Es todo. Gracias. ¿Va a replicar, doctor? Adelante. Muy brevísimo, señor presidente. Yo estoy un poquito asombrado y la verdad es que me he quedado impactado, ¿no? Quisiera buscar en mi Código Procesal Civil en qué artículo se regula la duda como un elemento para que el juez pueda resolver. Porque lo que nos ha dicho nuestro colega es que los magistrados resolvieron bien porque resolvieron en ese momento con lo que tenían a la mano. Y lo que tenían a la mano era la duda de si había habido notificación o no. Y decidieron en ese momento que la duda, que tiene un valor jurídico procesal, se resolviera en contra de mi patrocinado. Y entonces avanzaron, dieron la nulidad y finalmente resolvieron el fondo del asunto y no le dieron la razón. Pero resulta que eso no es así, porque la duda no puede estar por encima de la verdad. El propio oficio que ha mandado el Servicio de Notificaciones, que se llama CERNOT, dice: en el expediente 545, juzgado mixto, cédula número tal, conteniendo la resolución, fue notificado con fecha 14 de marzo del 2013 y fue recepcionado con sello por la Procuraduría Pública. En el expediente número tal, la cédula cual fue recepcionada en la central de notificación de zona 1, asignado al siguiente día a Corilla Maita para su notificación, siendo notificado el 14 de marzo del 2013. Entonces sí fue notificado. Y si se escondieron los cargos, eso no puede afectar al ciudadano. Ese es el tema del amparo. Acá resulta que los cargos se esconden. El juez tiene dudas si se notificó o no. Y en ese caso resuelve en contra del ciudadano. Pero la duda no puede estar por encima de la verdad. Habría duda hasta ahora si efectivamente no hubiese documento cierto que diga no se notificó. O inventamos la notificación, pero sí se notificó. Y la interposición de la nulidad fue notoriamente extemporánea. Y todo lo que se hizo después fue nulo. Eso no puede tener valor. Y acá mi colega dice que los magistrados actuaron bien porque juzgaron con duda. Y la duda le imputaron a mi patrocinado. ¿Y por qué no imputaron la duda a la otra parte? ¿En qué parte de la ley dice que la duda tiene que ser en contra del demandante? ¿Por qué no resuelve diciendo sí? Asumimos que efectivamente sí se notificó y por lo tanto usted es extemporáneo. Ese es el punto en donde se quiebra el debido proceso y se produce la afectación. Muchas gracias. Sí, ¿desea duplicar, señor abogado? Presidente, Adelante. Los magistrados resuelven a efecto de no vulnerar el derecho de defensa que tenía en este caso COFOPRI,
por cuanto, como repito, no existía convicción de que la notificación en ese momento se había realizado. Y por tanto, a efecto de no vulnerar ese derecho constitucional, que es el derecho de defensa, se dispuso la nulidad del actuado si que se vuelva a notificar la resolución. Yo quería hacer algunas preguntas al señor abogado de la parte demandante. En este procedimiento notarial de adquisición por prescripción, ¿COFOPRI pudo apersonarse? Claro, COFOPRI fue notificada y fue citada. ¿Y por qué no se apersonó? Se apersonó y formuló la oposición, solo Ya. que extemporánea. Y el notario le hace saber que su posición fue extemporánea. Entonces, acá lo que vamos a hacer es conectar y avalar la negligencia de COFOPRI procesal y habilitarle reglas propias. Entonces, como se demoran en la oposición y como apelan extemporáneamente, hay que construirle una estructura procesal para que no se viole su derecho de defensa. Eso no es lo que dice la ley. Para abogado de la parte demandada, ¿sostiene usted la misma posición que el demandante en el sentido de que COFOPRI en el procedimiento notarial de adquisición por prescripción fue notificada y no se opuso en tiempo oportuno? Así es, señor magistrado. COFOPRI se formula oposición por forma extemporánea en el proceso notarial. Correcto. Otra pregunta. Cuando termina este procedimiento notarial de adquisición por prescripción, normalmente lo que ocurre es que se remiten los partes al registro público para la inscripción. Sí. ¿Por qué esto pasó a un trámite de ejecución judicial? Porque el registro público encontró algunas observaciones y como mi patrocinador entendía que eso tenía mérito ejecutivo, decidió ir a una orden judicial de ejecución, cosa que logró hacer y se ordenó la inscripción de los partes judicialmente. Correcto, pero pudo, sin embargo, apelar de la tacha que formuló el registrador ante la instancia superior administrativa. ¿Tuvo ese camino? Imagino que sí, sí. Correcto. Bien. Vista la causa, queda el voto.